Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Cecilia y tengo mi puesto de flores desde hace más de 10 años en el mercado de Jamaica. Si has pasado por ahí, seguro has visto mi local, siempre lleno de bugambilias, cempasúchil en temporada y las clásicas rosas rojas que nunca fallan. Lo heredé de mi mamá, que a su vez lo heredó de mi abuela. 3 generaciones vendiendo flores en el mismo pasillo, entre el olor a tierra mojada, el ruido de los diablitos de carga y el constante ir y venir de marchantes. El mercado tiene su encanto, el bullicio, la música de los puestos de discos pirata, los gritos de «Lleve su ramo, patrona», pero también tiene sus sombras, especialmente en la madrugada, cuando cierran casi todos y solo quedamos los que surtimos antes del amanecer. Ahí, entre sombras y silencio, uno nota cosas que de día pasan desapercibidas. Todo empezó hace unos meses, cuando llegó un nuevo vecino de local. Nadie lo conocía. Un hombre flaco, moreno, con cara de pocos amigos. Nunca supe su nombre. Instaló su puesto de noche, sin avisar, sin decir nada. Yo llegué al otro día y ahí estaba, una cortina de lámina negra, cerrada con cadenas. Nadie lo vio vender nada. Nunca exhibió flores, ni siquiera un florero. Los primeros días pensé que quizá apenas estaba comenzando y aún no traía mercancía. Pero pasaron semanas y seguía igual, cerrado todo el día. Solo por las noches, a eso de las 2 o 3, se escuchaban ruidos, cadenas, pasos rápidos, arrastres. Una vez, fingí quedarme dormida en mi puesto y lo vi. Abrió su cortina por dentro, sacó 2 cajas de cartón grandes y se las llevó un tipo con una camioneta negra sin placas. Lo curioso fue que el hombre estaba armado. Lo vi claro, llevaba una pistola fajada. Desde entonces empecé a prestar atención. Cada madrugada, el mismo ritual. El hombre abría, sacaba paquetes envueltos en cinta gris y una camioneta diferente lo recogía. A veces venían 2 tipos, siempre con chamarras gruesas aunque hiciera calor. Una noche me atreví a seguirlos a distancia. Me escondí entre los costales de pétalos desechados del pasillo 8. Vi cómo abrían una caja. No eran flores, eran armas. Armas envueltas con trapos viejos y bolsas negras. Reconocí una escopeta. Me temblaron las piernas. Volví corriendo a mi puesto y me encerré. Esa noche no dormí. No sabía si contárselo a alguien. Pero, ¿a quién? ¿A los otros locatarios? Nadie quería meterse en problemas. ¿A la policía? Todos sabemos cómo funciona eso. Terminan sabiendo los que no deben. Pasaron los días y cada vez me daba más miedo. Yo seguía fingiendo que no sabía nada, pero el miedo ya me acompañaba a diario. Me di cuenta de que otros locatarios también evitaban ese puesto. Cruzaban la mirada entre ellos, hablaban bajito. Un día, incluso vi que alguien dejó una veladora frente al local cerrado. No dije nada. Una madrugada, mientras acomodaba unos ramos para un pedido de velorio, escuché pasos detrás de mí. No eran pasos normales, eran pesados, como de varias personas cargando algo. Me escondí detrás del refrigerador de flores. Desde ahí vi cómo el tipo del puesto negro abría la cortina y esta vez no solo sacó cajas, sino también un bulto envuelto en lona verde. Lo metieron en la camioneta a toda prisa. Luego, uno de los hombres se quedó mirando hacia donde yo estaba, como si supiera que alguien observaba. El corazón me palpitaba tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me quedé quieta, conteniendo el aire. No se acercó, pero me dio la sensación de que me había olido. Esa fue la noche en que decidí irme. No podía quedarme más. Fingí una enfermedad y le pedí a mi sobrina que se quedara unos días. Me fui con una amiga en Toluca, tratando de despejarme. Pero no pude olvidar. Al regresar, mi sobrina me contó que unos hombres habían preguntado por mí una madrugada, que vestían igual que los que yo describí. No dijeron nada, solo miraron todo con cuidado. Luego se fueron. Decidí hablar con don Gilberto, un señor que lleva más de 40 años en el mercado y al que todos respetan. Me miró en silencio mientras le contaba. Al final solo dijo: ese puesto ya había estado cerrado desde hace años. Lo clausuraron porque ahí encontraron un cargamento de droga. Pero hace poco alguien lo rentó, según el administrador. Nadie se quiso meter. Me congelé.
Entonces no era nuevo. Era un viejo escondite reutilizado. Volví esa misma tarde a mi puesto y quemé todo lo que pudiera relacionarme con ellos. Notas, hojas donde apuntaba horarios, hasta las fotos que había tomado por si acaso. Decidí cerrar a las 6 en punto cada día y no volver jamás de madrugada. Un mes después, el puesto desapareció. Un día amaneció con la cortina levantada, el interior vacío, como si nunca hubiera habido nada ahí. Pero el piso tenía manchas negras, como aceite o sangre seca. Nadie dijo nada, nadie preguntó. En el mercado, el silencio es lo que mantiene con vida a muchos. Hoy sigo vendiendo flores, solo de día. Sonrío, bromeo con los clientes y me aseguro de estar fuera antes de que oscurezca. Porque sé que, cuando el mercado se queda en silencio, otras cosas florecen entre los pasillos. Cosas que no tienen pétalos, pero sí espinas. Y yo no quiero volver a oler ese miedo, ese que, como ciertas flores, solo se abre de noche. Me llamo Cristian y tengo 21 años. Desde hace casi un año trabajo como ayudante de carnicería en el mercado de Jamaica. Es un lugar donde los olores se mezclan. Flores, sangre, tierra mojada, grasa rancia. Una selva de concreto bajo techo que vive y respira a su manera. Entré gracias a don Filemón, un señor de unos 60 y tantos años que tiene uno de los puestos más viejos y grandes del mercado. Me dio chamba porque conocía a mi mamá desde que vendía flores, antes de enfermarse. La rutina era simple: llegar a las 6, abrir, preparar los cortes, limpiar. A eso del mediodía se pone fuerte, con marchantes preguntando precios, señoras regateando. Me acostumbré rápido al cuchillo, al ruido de los huesos rompiéndose, al peso del mandil ensangrentado. Hasta le encontré gusto a eso de trozar carne, hay algo adictivo en ese ritmo. Una mañana cualquiera, don Filemón me pidió que limpiara una de las hieleras del fondo. Era una de esas grandes, de tapa metálica, de las que ya casi no se usan porque pesan como el demonio. Dijo que tenía varios días sin abrirse, que ya le tocaba lavarla. La tapa estaba asegurada con un candado oxidado y me dio las llaves sin mirarme. Hazlo tú solo. Yo voy a surtir, me dijo, y se fue sin más. No era raro que me dejara encargado. Abrí el candado, levanté la tapa con esfuerzo y lo primero que sentí fue un olor diferente. No era solo sangre, era algo más denso, como óxido con humedad encerrada. Había carne, sí, varios trozos de res envueltos en bolsas negras. Pero al sacar una de ellas, algo cayó al fondo con un golpe seco. Alumbré con la lámpara del celular. Pensé que era una pierna de res mal envuelta, pero al enfocarla bien, vi una piel más clara, sin pelo, con vello fino y piel de gallina. No era de animal, era humana. Retrocedí. El celular cayó al suelo y me costó encontrarlo. El corazón me latía como si me fuera a romper el pecho. Me acerqué de nuevo, temblando, y moví con la punta del cuchillo uno de los pliegues de carne. Era un torso, sin brazos, sin cabeza, con un tatuaje en la costilla derecha, un ángel con alas rotas. No me desmayé porque me ganó la adrenalina. Corrí al frente del local, pero justo cuando iba a salir, apareció don Filemón. Me miró fijo. Sabía, lo supo de inmediato. «Ya lo viste, ¿verdad?» No dije nada, solo asentí. Él cerró la cortina metálica con calma. El estruendo del metal bajando rebotó por todo el pasillo. «Te voy a decir algo, muchacho», dijo, mientras encendía un cigarro como si nada pasara. «Tú decides si quieres seguir chambeando conmigo, ganar bien y aprender cómo se mueven las cosas en este mercado, o si prefieres hablar. Pero si hablas, tú y tu mamá no llegan vivos al domingo». No me salía la voz. Él dio una calada profunda, me miró con unos ojos cansados pero filosos. «Aquí nadie pregunta, aquí todos saben algo. Nadie es inocente en Jamaica». Quise salir corriendo, denunciarlo, pero me temblaban las piernas. ¿Y si tenía razón? Mi jefa vivía sola en Iztapalapa. ¿Y si alguien le hacía algo? Esa noche no dormí. Me pasé horas buscando en internet sobre desaparecidos, tatuajes, denuncias. No encontré nada útil. Pensé en dejar el trabajo, pero no podía. Necesitaba el dinero, y lo sabía. Ellos sabían que yo lo necesitaba. Pasaron 2 semanas. No volví a abrir la hielera, pero empecé a notar cosas. Gente que pasaba al puesto solo a saludar, sin comprar nada. Otros que hablaban con don Filemón en voz baja, entregaban sobres.
El carnicero de enfrente también le tenía miedo. Lo supe porque una vez lo escuché decirle a su ayudante: «Ni te acerques a las hieleras de ese viejo». Un viernes, mientras lavaba los cuchillos, vi que don Filemón tenía una reunión con un tipo trajeado, de esos que no encajan en un mercado. El señor sacó una hoja, la mostró. Tenía una foto impresa. No vi bien el rostro, pero el tatuaje era idéntico al del torso. Don Filemón asintió y el otro le pasó un fajo de billetes. Esa noche decidí que tenía que salir de ahí. Planeé todo. Hablé con mi prima que vive en Puebla. Me ofreció trabajo en una taquería. Le dije a mi jefa que nos teníamos que ir. Inventé que me peleé con don Filemón. Ella confió en mí. Un sábado, después de cerrar, fingí que iba al baño del fondo. Me metí al local, abrí la hielera otra vez. Ya no estaba el torso, pero había otra bolsa negra, algo igual de grande. No la abrí, solo la toqué. Estaba tibia. Esa fue la última vez que fui al mercado de Jamaica. Ahora trabajo en Puebla, con las manos limpias. Pero no hay día que no recuerde ese tatuaje. A veces sueño con el torso flotando entre chuletas y costillas. A veces me despierto con la sensación de que don Filemón está en la puerta. Nunca hablé. Nunca supe quién era la víctima. Pero aprendí que los secretos se guardan mejor entre carne y hielo, y que hay hieleras que es mejor no abrir jamás. Nunca pensé que dormir entre cajas en el mercado de Jamaica terminaría convirtiéndose en la peor decisión de mi vida. Llevaba casi 3 años trabajando como cargador en ese mercado. Los días eran intensos, llenos de gritos, olores de flores frescas mezcladas con sudor y frutas pasadas, el sonido constante de carretillas y regateos. Cada madrugada, antes de que el sol empezara a clarear por el oriente de la ciudad, ya estábamos ahí, descargando camionetas, organizando bultos, acomodando en los locales. Yo me quedaba a dormir ahí por necesidad. La renta en mi barrio se había ido por las nubes, y aunque trataba de resistirme, terminé aceptando el rincón entre los costales de flor seca, detrás del local de doña Leti, que vendía gladiolas y crisantemos. Me gustaba porque el olor de las flores me ayudaba a dormir, aunque el suelo fuera duro y los zancudos no perdonaran. Doña Leti me dejaba quedarme siempre que no estorbara y no hiciera ruido. Y yo era bueno para eso, pasar desapercibido. Una noche, ya pasada la 1 de la madrugada, me despertó un ruido seco, como de cajas que caen. Pensé que alguno de los locatarios andaba reacomodando su mercancía, algo común en esas horas, pero lo raro fue que el sonido venía de la zona de los puestos cerrados, del lado donde antes vendían piñatas. Me puse la sudadera, tomé mi linterna de mano y fui a ver. Al fondo, donde alguna vez estuvo un puesto grande de artículos de fiesta, vi una caja de madera medio abierta. Me acerqué y la examiné con cuidado. Era pesada y tenía marcas extrañas, no etiquetas, sino rayones como hechos con navaja. Cuando la moví, noté que estaba sobre una trampilla. Me costó trabajo abrirla, pero finalmente logré levantarla. Debajo había una especie de escalera oxidada que descendía a la oscuridad. No soy cobarde, pero en ese momento dudé. Sentí un vacío en el estómago. Algo en esa abertura no me gustaba. Pensé en regresar y olvidarme de todo, pero también pensé en que tal vez había algo de valor escondido abajo, algún botín, mercancía o simplemente una bodega olvidada. En ese mundo de cargadores, uno aprende que lo que otros olvidan a veces puede servir. Así que bajé. El olor fue lo primero que me golpeó, un tufo a humedad, como a caño viejo, mezclado con tierra y metal. La linterna apenas alumbraba un par de metros frente a mí. El pasillo era angosto, de paredes de concreto agrietado. Seguí avanzando en silencio, cada paso hacía crujir la grava bajo mis botas. A unos 20 metros encontré una puerta metálica entreabierta. Al empujarla, rechinó fuerte, y me detuve unos segundos para asegurarme de que nadie me había oído. El túnel detrás era más amplio, y lo que vi me hizo detenerme en seco. Había cajas, decenas de cajas apiladas. Algunas con logotipos de tiendas de electrónicos, otras sin marca alguna. Me acerqué a una y la abrí con cuidado. Dentro había celulares, todos nuevos, en sus empaques originales. Me temblaron las manos. Esto era mercancía robada, de eso no había duda. Lo supe por cómo estaban guardadas, por la variedad de marcas, por las etiquetas arrancadas. Seguí caminando entre las cajas. Había electrodomésticos, botellas de licor,
bolsas negras enormes. Y entonces vi algo más. Una fila de casilleros metálicos, como los que hay en los vestidores de las fábricas. La mayoría estaban cerrados, pero uno tenía la puerta entreabierta. Dentro había una chamarra ensangrentada, con un gafete colgado del bolsillo. Decía Luis Contreras, empleado de seguridad, terminal de autobuses. Me quedé helado. Conocía esa terminal. Quedaba a unos kilómetros del mercado. Empecé a entender. Esto no era solo una bodega de mercancía robada. Aquí estaban desapareciendo personas. De pronto escuché pasos. Apagué la linterna y me escondí entre unas cajas. Las voces eran bajas. 2 hombres, uno con acento norteño, el otro hablaba como chilango. No tardes, cabrón. Tenemos que moverlo de anoche antes que amanezca, dijo uno. Sí, güey, pero checa que no hayan visto nada. Ya ves lo del vigilante del otro día, respondió el otro. Los vi pasar cerca. Uno llevaba un rifle colgado al hombro. El otro arrastraba un costal enorme que goteaba. Contuve la respiración. Me sudaban las manos. Pensé en salir corriendo, pero cualquier ruido me delataría. Esperé largos minutos hasta que sus pasos se alejaron. Salí arrastrándome, sin prender la linterna. Sabía que no debía dejar rastros. Subí por la escalera con el corazón latiéndome en las sienes. Cerré la trampilla con cuidado, volví a poner la caja encima y me fui directo a despertar a don Margarito, otro cargador que dormía cerca. «Carnal, levántate», le dije, sacudiéndolo. «¿Qué chingados te pasa, Toño?», gruñó, con el aliento a pulque rancio. «Allá abajo, hay túneles, están usando el mercado para mover cosas robadas y desaparecen gente», le dije, sin pensar mucho lo que soltaba. «¿Qué andas diciendo, güey? ¿Estás pedo?» «No, cabrón, te lo juro, lo vi, tienen un pinche cuartel allá abajo». Margarito me miró fijo, luego se levantó sin decir nada y fue por su celular. Me preocupó, pensé que llamaría a alguien de esa red, pero marcó al mismo número que una vez me dijo que tenía para emergencias. Su sobrino era policía. En menos de 40 minutos llegaron en silencio 3 patrullas sin sirenas, agentes vestidos de civil. Me interrogaron sin bajarse al túnel. Me dijeron que ya tenían una investigación abierta desde hacía meses y que lo que yo les contaba cuadraba con cosas que habían descubierto. Uno de ellos, un tal agente Mena, me dio una advertencia muy directa. «Te vas a desaparecer unas semanas. Te vamos a mover con una tía que tengo en Hidalgo. Nadie debe saber que hablaste. Si estos cabrones saben que alguien los vio, no vas a durar ni una semana». No discutí. Me llevaron esa misma madrugada. Estuve casi un mes fuera, sin comunicarme con nadie. Solo escuchaba noticias por la radio, operativos en mercados, decomisos, desapariciones, todo sin dar detalles. Cuando volví, el mercado ya no era el mismo. Taparon la zona de las piñatas, pusieron cámaras nuevas. Algunos locatarios desaparecieron. Nadie me preguntó nada, pero muchos me miraban con desconfianza. Yo volví a cargar bultos, pero ya no duermo ahí. No porque tenga miedo, sino porque ahora sé lo que hay debajo. Y una cosa me quedó clara. En esta ciudad hay lugares donde el silencio no es por respeto, es por miedo. Trabajo limpiando en el mercado de Jamaica desde hace poco más de 4 años. Al principio solo hacía turnos en la mañana, barriendo los pasillos entre los puestos de flores, levantando la basura que los clientes dejaban entre los cubetones llenos de girasoles, gladiolas y ramos de rosas recién cortadas. Pero cuando mi hija se enfermó, pedí cambiarme al turno de noche, donde pagan un poco más. Nadie lo quiere porque es solitario y pesado. Y sí, el mercado se siente distinto cuando cierran los portones y las luces se apagan poco a poco. Los únicos que nos quedamos durante el cierre somos los de limpieza, los veladores y de vez en cuando algunos locatarios que organizan su mercancía. Yo soy de las que barre los pasillos del área de frutas y flores, pero desde hace unos 6 meses algo empezó a cambiar. Todo comenzó una noche de martes. Eran casi las 11 cuando escuché el sonido de un camión entrando por la puerta lateral del mercado, esa que da hacia la calle Guillermo Prieto, cerca del estacionamiento trasero. Lo curioso fue que no traía ningún logo, ni placas visibles. Un camión blanco, sin letras, sin rótulos, sin nada, como si alguien lo hubiera pintado con cal. Me asomé desde el pasillo de las flores para ver mejor. Pensé que era una entrega fuera de horario, pero lo raro fue que no descargaron flores, ni frutas, ni cajas con producto. Bajaron 5 o 6 bolsas negras, grandes,
pesadas, de esas que parecen llenas de basura, pero no era basura. Lo supe por cómo las cargaban. Había una tensión en los hombros de los hombres, un cuidado extraño, como si llevaran algo frágil. Uno de ellos se tropezó y la bolsa cayó de lado. Se escuchó un golpe sordo, denso, como si algo dentro tuviera huesos. Me escondí detrás de un puesto de macetas mientras los hombres hablaban en voz baja. No eran locatarios, no traían uniforme del mercado ni se saludaban con los vigilantes. Parecían tipos contratados solo para eso. Cuando se fueron, me quedé un buen rato en el mismo lugar, temblando, preguntándome si debía decir algo. Pero, ¿a quién? ¿A los de seguridad? No parecía que estuvieran sorprendidos. Las semanas siguientes, la rutina se repitió. Siempre entre martes y jueves, siempre después de las 10:30. El mismo camión, las mismas bolsas, nunca más de 10, nunca menos de 3. Las dejaban en el cuarto frío que antes se usaba para conservar las flores que llegaban en la madrugada, pero que ahora nadie abría. Yo barría cerca de ahí. Una noche, me acerqué sin querer demasiado y escuché un zumbido, como un refrigerador viejo que lucha por mantenerse encendido. Tuve que contárselo a alguien, así que se lo dije a Josefina, la más antigua del equipo de limpieza. Ella se me quedó viendo largo, sin decir nada al principio. Luego solo dijo, «No te metas, ese cuarto ya no es de flores», y siguió trapeando como si nada. Desde entonces, evité pasar cerca, pero la curiosidad empezó a pudrirme por dentro. No podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba lo que podría haber dentro de esas bolsas. Una vez soñé que una de ellas se abría sola y salían manos blancas, con las uñas pintadas de rojo, buscando aire. Una noche de tormenta, el camión llegó más tarde de lo usual. Eran casi las 12. La lluvia hacía que el piso se volviera un espejo sucio. Los hombres bajaban las bolsas más rápido, casi con torpeza. Me escondí detrás del puesto de don Genaro, el que vende alcatraces. Uno de los hombres dejó una bolsa a medio camino, se alejó a ayudar a otro, y la bolsa quedó allí, como si esperara que alguien la viera. Apenas se fueron, me acerqué. Nunca me voy a perdonar lo que hice, pero lo hice. La bolsa estaba cerrada con cinta gris. Temblando, metí un cúter que uso para abrir los costales de tierra y corté un pedazo. No mucho, solo lo justo para mirar dentro. Vi cabello, castaño, lacio, y luego una parte de piel, como de brazo. No había sangre. Todo estaba limpio, casi como si el cuerpo estuviera embalsamado. Me alejé de un brinco. El vómito me subió a la garganta, pero lo contuve. Cerré la bolsa lo mejor que pude y salí corriendo. No dormí en 2 días, y cuando volví a trabajar, ya no me atrevía a mirar hacia ese lado del mercado. Pasó un mes sin que el camión regresara. Pensé que tal vez me habían visto, que sabían que alguien los había espiado. Me sentía aliviada, pero también había algo que me quemaba por dentro, la duda, el miedo. Entonces una noche los camiones regresaron, no uno, sino 2, y no traían bolsas, traían cajas, cajas de madera, como de ataúd, pero sin marcas, sin nombres. Esa fue la última vez que los vi, porque esa noche una de las cajas no entró al cuarto frío. La dejaron en medio del pasillo de las frutas. Nadie se acercó a moverla, nadie dijo nada, solo se fueron. Y a la mañana siguiente, cuando los puestos comenzaron a abrir, ya no estaba. No dije nada a nadie, solo renuncié. Ahora trabajo limpiando oficinas. Cada vez que alguien me ofrece una bolsa negra para tirar la basura, me aseguro de revisarla antes de amarrarla. No lo puedo evitar, porque nunca sabré cuántas personas terminaron ahí, escondidas entre gladiolas, manzanas y humo de copal. Y sé que el cuarto frío del mercado de Jamaica sigue encendido. Me llamo Damián. Soy originario de Iztapalapa, pero hace unas semanas me mudé a la colonia Jamaica, en la Ciudad de México. Estaba urgido de trabajo y una conocida de mi madre me consiguió una chamba temporal en el mercado de Jamaica, uno de los más tradicionales y ruidosos de toda la ciudad. La verdad, al principio me emocionaba. Siempre me ha gustado ese olor mezcla de flores frescas, verdura recién cortada y carnitas que llega desde los puestos del fondo. El caos del mercado tenía su encanto, o eso pensaba. El local que me tocó atender era un changarro de frutas, pequeño pero bien ubicado, justo a la mitad del pasillo principal.
El dueño, don Tomás, me recibió un viernes por la mañana. Me dio las llaves y me explicó que solo estaría encargado por unos días, mientras encontraba a alguien de planta. Me advirtió que no me metiera en problemas, que vendiera lo justo y que no hablara de más. Tú no sabes nada, no has visto nada. Si alguien raro se te acerca, tú solo vendes fruta y punto. ¿Entendido? Me reí, nervioso. Pensé que exageraba, pero acepté. El sueldo era bueno y necesitaba el dinero. El primer día pasó sin novedad. Muchos clientes, calor, el típico regateo. Pero el segundo día, una señora me preguntó si ya habían limpiado la sangre del piso. Pensé que hablaba de otra cosa, pero no. Me señaló justo el mosaico delante del puesto. No supe qué decirle. Más tarde, una florista de la esquina me confirmó lo que temía. Al locatario anterior lo habían matado ahí mismo, hacía menos de un mes. Lo acuchillaron a plena luz del día, me dijo bajito, mientras envolvía un ramo. Nadie dijo nada, nadie vio nada. A partir de ahí, comencé a sentir una incomodidad rara, como si el puesto respirara. Cada vez que bajaba la cortina, sentía que alguien me miraba desde el pasillo oscuro. Y cada noche, al hacer el corte, encontraba fruta mordida, como si alguien hubiera entrado sin romper los candados. No quería ser paranoico, pero algo no cuadraba. Los puestos vecinos me trataban con distancia, y había un hombre, uno de esos que nunca compran nada, que siempre estaba parado a unos metros, haciéndose pasar por cliente. Siempre el mismo pantalón de mezclilla, siempre el mismo cigarro apagado en los labios. No me hablaba, solo me miraba. Una noche de martes, me quedé más tarde para acomodar los mangos. El mercado ya estaba vacío, solo se escuchaban los últimos carritos metálicos rodando. De pronto, alguien tocó la cortina. Pensé que era algún vecino pidiendo cambio, pero al levantarla era el tipo del cigarro. «Tú no deberías estar aquí tan tarde», me dijo sin moverse. «Ya me voy, solo estoy cerrando», le respondí. «Este puesto no está vacío, aunque lo parezca. Ya hubo uno que se quiso quedar, y mira cómo terminó». Se dio media vuelta y desapareció entre los puestos. Cerré como pude y me fui caminando rápido hacia el metro. Esa noche no dormí. Me desperté varias veces pensando que alguien tocaba mi puerta. El miércoles fue peor. Encontré una caja de aguacates abiertos, uno por uno, como si alguien buscara algo dentro. Le pregunté a don Tomás si alguien más tenía llave. «Nadie, ese puesto solo lo abres tú», me dijo sin levantar la mirada. Decidí instalar una cámara vieja que tenía en casa. La escondí entre los plátanos. Al día siguiente, revisé la grabación antes de irme. A eso de las 3 de la madrugada, 2 hombres entraron por el acceso de carga del mercado. Sabían exactamente a dónde ir. Levantaron la cortina de mi puesto como si nada, revisaron algunas cajas y colocaron un celular dentro de una piña. Luego se fueron. No llamé a la policía. Sabía lo que eso significaba. Hice como que no vi nada. A la mañana siguiente, vendí la piña sin revisar. Fingí normalidad, pero por dentro sentía que estaba caminando sobre hielo quebrado. Ese fin de semana, 2 hombres distintos llegaron al puesto. Se acercaron sin comprar nada. Uno se me quedó viendo y dijo: «Aquí estaba el gordo, ¿no? Ese sí sabía cooperar». No respondí. El otro me guiñó el ojo. «Tú estás haciendo bien las cosas. Sigue así». Desde entonces entendí que el puesto no era solo de frutas. Era un punto de vigilancia, un lugar de paso para algo más grande. Extorsiones, vigilancia, tal vez venta de información. Cada vez que alguien pedía el melón especial, yo ya sabía que debía buscar la fruta marcada. Don Tomás lo sabía también. Él solo necesitaba a alguien que se hiciera el tonto. Poco a poco, me convertí en parte del engranaje. Cerraba los ojos, contaba el dinero, no hacía preguntas, pero la tensión no se iba. Cada día era un acto de supervivencia. Una noche, escuché pasos detrás de mí mientras cerraba. Me giré y era uno de los tipos del primer video. Me lanzó una mirada fría y me dijo: «Muy bien, chavo, ya entendiste. Pero recuerda, nadie es indispensable». Después de eso, trabajé una semana más. Luego, fingí una urgencia familiar y no volví. Cambié de número, me mudé con un primo a Cuernavaca y traté de olvidar. Hoy, cada vez que paso cerca del mercado de Jamaica, no puedo evitar mirar hacia los pasillos. Sigo viendo el puesto, atendido por otro joven nuevo, igual de ingenuo como fui yo. Me gustaría advertirle, pero sé que no serviría de nada.
porque hay lugares que no son solo lo que parecen y hay trabajos que te marcan, aunque solo duren unos días. Trabajo de vigilante nocturno en el mercado de Jamaica desde hace más de 10 años. He visto cosas raras, sí, pero ninguna como la que estoy por contar. No soy alguien que se impresione fácilmente. En este lugar, uno aprende a desconfiar de las sombras y a no meterse donde no lo llaman. Pero hace unos meses rompí mi regla principal, seguir mi curiosidad, y desde entonces ya no puedo dormir tranquilo. Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. A esa hora, el mercado debería estar en silencio, con los puestos cerrados y la mercancía resguardada tras lonas y cortinas metálicas. Pero empecé a notar que, en ciertas madrugadas, 1 o 2 locales, siempre distintos, abrían discretamente. Nunca por completo, apenas levantaban sus cortinas lo suficiente para que alguien pudiera entrar o salir agachado. Al principio pensé que eran arreglos con clientes madrugadores, pero algo no me cuadraba. Nunca entraba más de una persona. Nunca salía nadie con flores. Una noche, decidí dejar de hacerme tonto. Estaba harto de fingir que no veía nada. Me aposté cerca de uno de esos locales, justo detrás de los baños públicos, donde nadie me vería. Era el puesto de Doña Carmen, una señora que lleva décadas vendiendo arreglos fúnebres. Esa noche, a eso de las 2, vi cómo un hombre llegaba en una camioneta sin placas. Se bajó rápido, con la cara cubierta por una gorra y un cubrebocas, y tocó 2 veces el metal de la cortina. De inmediato, esta se alzó unos 40 centímetros. El hombre se metió arrastrándose y la cortina volvió a bajar. Esperé. No pasaron ni 5 minutos cuando salió, cargando un arreglo floral envuelto en plástico transparente, de esos que se ponen en funerarias. Lo metió a la camioneta y arrancó sin prender luces. Eso fue todo. Raro, pero no ilegal, pensé. Hasta que vi lo mismo la noche siguiente, con otro local, y la siguiente. Era un patrón. Decidí seguir a uno de esos hombres. Me armé con mi navaja y una lámpara pequeña. Me dije que solo lo seguiría unas cuadras, por si se trataba de algo normal. Pero lo que descubrí esa madrugada me cambió la vida. Era un jueves. El local esa noche era el número 37, uno de los más discretos, sin letrero ni decoraciones. La camioneta que llegó era diferente, pero el procedimiento idéntico. Esperé a que el tipo saliera con el arreglo, lo cargara en el vehículo y arrancara. Me subí a mi bici y lo seguí, manteniendo la distancia, escondiéndome en las sombras. No era fácil, pero conocía bien las calles cercanas. El vehículo llegó a una casa en la colonia Lorenzo Boturini. Estacionó frente a una cochera cerrada. Un hombre salió del portón y abrió, sin decir palabra. El conductor bajó con el arreglo, lo metieron rápido y cerraron. Me acerqué a la cochera en cuanto se fueron. Aún olía a flores, pero no había rastro del arreglo. No tenía pruebas de nada, pero mi instinto me decía que ahí pasaba algo más. La noche siguiente llevé una cámara vieja. Me instalé mejor, más lejos, pero con vista al local 37. Cuando el sujeto apareció, grabé todo. La llegada, la señal en la cortina, el paquete que sacó. Esa vez, el arreglo era grande, más que 1 metro de altura. Tomé mi bici y lo seguí de nuevo. Esta vez, el destino fue distinto. Un restaurante cerrado, en la colonia Doctores. Entró por una puerta trasera. No pude ver más, pero mi cabeza ya giraba con ideas. Al día siguiente, durante mi descanso, visité uno de esos locales con la excusa de buscar un arreglo para un velorio. La señora que atendía fue amable. Le pregunté si hacían entregas nocturnas. Su cara cambió. Nosotros cerramos a las 7, dijo seca. Pero he visto que algunas noches trabajan tarde, insistí. Ella me sostuvo la mirada. No dijo nada más, pero su silencio lo dijo todo. Me fui. Las semanas siguientes empecé a notar cosas raras. Gente que no conocía merodeando el mercado a altas horas. Algunos me saludaban con demasiada amabilidad. Una madrugada encontré mi casillero abierto y mis cosas revueltas. Nada robado, pero todo fuera de lugar. Era una advertencia. La gota que derramó el vaso fue una noche en que escuché ruidos dentro del local 37, como martillazos, metálicos. Me acerqué en silencio. La cortina estaba un poco levantada. Me agaché y miré. Vi una mesa de metal, con un arreglo floral enorme sobre ella. Lo abrían, con cuchillos. Uno de los hombres sacó algo que brillaba. No lo vi bien,
pero su forma era inconfundible. Una pistola. La metió en una bolsa negra y luego dentro de un nuevo arreglo, más pequeño. Era tráfico de armas, camuflado en flores. Quise huir, pero alguien me vio. O eso creí. Corrí hacia mi bici. Esa noche no regresé al mercado. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que había visto una pistola en un arreglo floral? ¿Sin pruebas? Además, sabía lo que muchos sabían, que hay policías que también compran flores aquí. Desde esa noche, cambié mi rutina. Empecé a fingir que no veía. Volví a mis rondas, a mis cigarros en la azotea, a mis silencios. Pero mi mirada ya no era la misma, y ellos lo sabían. Una madrugada encontré un sobre bajo mi silla en la caseta de vigilancia. Dentro, una sola hoja con letras grandes. Nosotros también vemos de noche. No volví a seguir a nadie, no grabé nada más. Pero desde entonces, cada que veo un arreglo fúnebre muy adornado, no puedo evitar pensar qué lleva dentro. Porque en el mercado de Jamaica, las flores sí tienen aroma, pero también secretos. Y algunos de ellos pueden matarte. Amanecía aún oscuro cuando cargamos la camioneta con los costales de flores. Mamá insistía en llevar las gladiolas frescas, recién cortadas, y papá aseguraba las cubetas con alambres para que no se volcaran en las curvas del camino. Mi hermano menor, Julián, se metió en la parte trasera del vehículo, entre cubetas y costales, jugando con su teléfono sin que nadie lo regañara, como si hoy fuera especial. Y en cierto modo lo era. Íbamos por primera vez todos juntos al mercado de Jamaica, en pleno corazón de la Ciudad de México, a vender directamente, sin intermediarios. Esta vez no vamos a dejar que nos vuelvan a robar el precio, decía mi papá, ajustando el cinturón. Llegamos poco antes de que saliera el sol. El mercado estaba en su apogeo, luces fluorescentes iluminando pasillos llenos de olor a flores, frutas, anís, orégano y sudor. Carretillas pasaban a centímetros de nosotros, vendedores gritaban precios y el bullicio no parecía tener descanso. Nos tocó un buen lugar, cerca del acceso al andén sur, no muy lejos de los baños públicos del fondo. Mientras mamá y yo acomodábamos las flores, dos hombres se acercaron a mi papá. No eran cargadores ni locatarios. Llevaban chamarras negras con gorros y uno de ellos mascaba algo ruidosamente. «Es su primera vez aquí, ¿verdad?», le preguntó el más alto. «Así es, pero no será la última», respondió papá, sin mirarlos directamente. «Bueno, entonces, ¿saben cómo funciona esto? Todos cooperamos para mantener esto seguro». «¿Seguro para quién?», preguntó papá, y yo dejé de acomodar las gladiolas. «Para todos, don. Mire, es una cuota mínima. Aquí todos pagan, hasta los de los puestos de tacos. Nosotros no venimos a quedarnos, vendemos y nos vamos», dijo papá. «Entonces querrán vender rápido, ¿no?». El silencio se hizo espeso. El más bajo sonrió, pero sin humor. Luego ambos se fueron, sin decir más. Papá se agachó y empezó a revisar los costales sin comentar nada. Yo no dije nada tampoco, mamá tampoco. Julián, en cambio, se había acercado más al pasillo central, donde un hombre vendía figuras de cera. A media mañana, el calor ya apretaba y el bullicio era tan fuerte que costaba escuchar los pensamientos. Fue entonces que Julián pidió permiso para ir al baño. Papá asintió, sin despegar los ojos del billete que le daban por un ramo de alcatraces. «Ve y regresa directo, no te pongas a platicar», le dijo mamá, dándole unas monedas. Julián desapareció entre la gente. Yo seguí vendiendo, regateando con un cliente necio que quería llevarse las rosas casi regaladas. El tiempo se volvió confuso. Pasaron 5, tal vez 10 minutos, luego 15. Mamá fue la primera en notarlo. «¿Dónde está Julián?», preguntó, alzando la cabeza del arreglo que armaba. Papá miró alrededor. El sudor le corría por la frente. «Ya se tardó. Fui yo quien se ofreció a buscarlo». Caminé por el pasillo hasta llegar a los baños públicos del fondo. Una señora cobraba la entrada, sentada en una silla de plástico, y me dijo que nadie había salido en los últimos minutos. Entró un niño, como de 12 años, delgado, con una sudadera azul. «Muchos entran, joven, pero no he visto a uno así». La miré bien. No tenía cara de mentir, pero tampoco de preocuparse. Entré a los baños.
Estaban sucios, con un olor penetrante a desinfectante barato y algo más que no quise identificar. Grité su nombre. ¡Julián! Nada. Las puertas de los cubículos estaban cerradas. Empujé una, luego otra, todas vacías. Salí con el estómago revuelto. Volví al puesto y en cuanto mamá me vio la cara, supo que algo estaba mal. Papá no esperó explicaciones. Tomó camino hacia los baños. Yo fui detrás de él. Revisamos de nuevo, preguntamos a los que vendían cerca. Nadie lo había visto. No puede haberse ido, decía mamá, con la voz quebrada. Nos dividimos para buscarlo. Caminé por los pasillos del mercado, gritando su nombre entre cajas de jitomates, guacales de aguacates y puestos de veladoras. Todos me miraban, nadie decía nada. Un vendedor de flores me dijo que tal vez se había salido a la calle. Corrí hacia la salida. Revisé entre los puestos ambulantes, los camiones de carga, los puestos de tacos y tamales. Nadie, nada. Regresé con la cara empapada. Papá discutía con uno de los mismos hombres que nos habían visitado en la mañana. «Es mi hijo, carajo. Desapareció aquí. Necesito que me digas si lo viste». «Tranquilo, don. Aquí nadie se mete con los niños», respondió el más bajo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Entonces dime dónde está». «No lo sé, pero si fue al baño y no volvió, tal vez no debió andar solo». Papá le dio un empujón. El hombre se tambaleó pero no cayó. Se le quedaron viendo los demás vendedores. No dijeron nada, no hicieron nada. Llamamos a la policía. Tardaron casi 2 horas en llegar. Una patrulla con 2 agentes que parecían más interesados en terminar su ronda que en ayudarnos. ¿Están seguros de que entró al baño? Claro que sí, respondió mamá. Él no se iría, nunca lo haría. Bueno, tal vez se fue a recorrer. Estos niños de hoy querían que nos calmáramos. Nos pidieron fotos, nos dijeron que pasáramos al Ministerio Público si no aparecía. Les rogamos que revisaran el mercado. Lo hicieron, pero sin ganas. Hablaron con algunos vendedores. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. La señora del baño ahora decía que no estaba segura, que tal vez sí lo había visto, o tal vez no. Pasaron las horas. Las flores se marchitaron. Las cubetas se vaciaron. El mercado seguía su curso como si nada, como si nunca hubiéramos estado ahí. Volvimos al pueblo con la camioneta casi vacía y el corazón hecho trizas. En los días siguientes volvimos a la ciudad. Pegamos volantes, recorrimos hospitales, dormimos en el Ministerio Público. Nunca hubo un testigo, nunca una cámara. Nadie había visto a Julián entrar o salir. Nadie recordaba su cara. El mercado seguía funcionando igual. Meses después, una señora del pueblo me dijo algo que nunca he podido quitarme de la cabeza. Me contó que su hermano, muchos años atrás, también había perdido a su hijo en ese mercado. Lo mismo, fue al baño y no volvió. Nunca más. Nadie decía nada. Nadie sabía nada. Desde entonces, no he vuelto al mercado de Jamaica. Pero cada madrugada, cuando despierto con los ojos abiertos y la garganta seca, escucho la voz de Julián llamándome. Como ese día, entre el bullicio de flores y voces. Y yo, igual que entonces, no puedo encontrarlo. Mi nombre es Luis Ángel Ramírez y durante los últimos 7 años trabajé en el área de carnicerías del mercado de Jamaica. Empecé como chalán, acarreando cajas de pierna de puerco y res desde el camión hasta los puestos, y con el tiempo me gané mi espacio como encargado del puesto número 27, el de Don Paco y su carnicería de confianza. Aquel mercado era un monstruo vivo, siempre ruidoso, siempre con olores mezclados de flor, sangre y cloro. Uno aprende a vivir entre la carne, a soportar el calor de los refrigeradores viejos, a ignorar el zumbido constante de las sierras eléctricas y a reconocer la calidad de un corte con solo verlo pasar en el gancho. También aprende a no hacer demasiadas preguntas. Todo empezó un martes, cuando llegaron 3 medias reses que no reconocí. Eran más oscuras, con un olor ácido, como si las hubieran colgado bajo el sol antes de refrigerarlas. El camión que las trajo no era el habitual de la central de abasto. Era blanco, sin logos, y el chofer no hablaba. Solo entregó el pedido y desapareció. Me pareció raro, pero la carne era carne y los precios estaban por los suelos. En esos días, la clientela bajó porque corrió el rumor de que la carne estaba llegando de rastros clandestinos. Muchos puestos empezaron a cerrar temprano o a reducir su surtido.
Los carniceros viejos hablaban entre dientes de que algunos ya no estaban comprando en la central, sino directo de la sierra. Decían que allá había rastros nuevos, más baratos, sin controles. Yo, como todos, tenía que vender. La competencia en el mercado era brutal, y si uno se quedaba sin surtido, te comían vivo. Así que cuando don Paco me dijo que él se encargaría del nuevo proveedor, no hice más preguntas. Una noche, me tocó quedarme solo para limpiar el local. Don Paco había salido temprano por un encargo. Mientras tallaba el piso con cloro, escuché unos golpes sordos desde la parte trasera del local, donde guardábamos los costales con los restos de huesos y grasa que se llevaban los de los barbacolleros. Pensé que eran ratas, no sería la primera vez que encontrábamos una ahí. Así que me acerqué con el palo de la escoba, pero los golpes se detuvieron. Revisé los costales, nada, solo grasa coagulada y huesos partidos. Pero había algo más. Un pedazo de tela entre los restos, como una manga de camisa. Tiré de ella y saqué lo que parecía una muñeca humana, blanca, flaca, con las uñas sucias. Solté el costal de golpe. Me quedé helado. Me obligué a pensar que era una casualidad, una muñeca, algún chiste enfermo de los cargadores. Pero cuando la observé de nuevo, vi un tatuaje en el antebrazo, un par de dados. Yo había visto ese tatuaje antes, en uno de los chalanes que trabajaba en el puesto 22. Al día siguiente, pregunté por él. Se fue a su pueblo, me dijeron. Ya no quiso trabajar. Pero nadie tenía su número, ni sabían de qué pueblo venía. Solo que un día llegó y otro ya no. Empecé a notar que otros también desaparecían. En menos de un mes, 3 puestos quedaron vacíos. A uno lo clausuraron, a otro lo taparon con lona negra, y el tercero simplemente amaneció sin mercancía. Nadie sabía nada, o nadie quería hablar. Fue entonces que decidí seguir a don Paco. Sabía que salía los jueves por la madrugada y que regresaba con la carne nueva. Me escondí en la parte trasera de la camioneta que usábamos para repartir pedidos. Salimos del mercado poco antes de las 3 de la mañana. Cruzamos por Iztapalapa, luego seguimos hacia Chalco. De ahí tomamos un desvío rumbo a un camino de terracería, sin señalización. Después de 1 hora, llegamos a un predio cercado con lámina. Había un portón rojo y cámaras apuntando hacia todos lados. Don Paco bajó, tocó 2 veces una bocina y lo dejaron pasar. Esperé 15 minutos, luego me bajé. Me acerqué al cerco y trepé por un lado donde la lámina estaba oxidada. Desde ahí vi todo. Había un corral, un cobertizo y una nave donde colgaban cuerpos. Pero no eran animales, eran humanos, desnudos, colgados de los tobillos, abiertos desde el pecho hasta el bajo vientre. Y un par de hombres, en batas de carnicero, los despedazaban como si fueran ganado. Uno de ellos era don Paco. Tuve que taparme la boca para no gritar. Vi cómo separaban los cortes, los empaquetaban en bolsas de vacío y les ponían etiquetas falsas. Sirloin, chuletón, milanesa especial. Todo limpio, como si fuera una fábrica legal. Salí corriendo. No sé cómo no me descubrieron. Volví al mercado y fingí enfermedad por 3 días. Pero no pude callarlo. Fui con la policía. Les conté todo. Di la dirección. Expliqué lo que vi. El agente me miró sin decir palabra. Luego se levantó y me pidió que esperara. Pasaron 2 horas. Al final, un tipo de traje me dijo que habían revisado el sitio y que ahí no había nada, que era un predio vacío. Esa misma noche, don Paco no regresó al mercado. Al día siguiente, otro hombre ocupó su puesto. Mismo nombre, mismo letrero, pero distinto rostro. Paco Jr. dijo: mi papá se fue al norte. Intenté contarle a los otros carniceros, pero todos me daban la espalda. Uno incluso me dijo que me callara si no quería terminar en los huesos. Renuncié ese mismo día. No quise ni recoger mi liquidación. Me fui a vivir con mi hermana en Cuautitlán. No podía dormir. Tenía pesadillas con los cuerpos colgando, con los dados tatuados, con las etiquetas falsas. Hace una semana, en un supermercado, vi un paquete de carne con una marca que reconocí: Premium Sierra Selecta. Mis manos temblaron. Era la misma etiqueta que vi en aquel cobertizo. No compré nada. Dejé el carrito ahí mismo y me fui. Ahora solo como verduras, porque sé que esa carne no es de res. Y porque sé que nadie, ni la policía, ni los inspectores, ni los clientes, quieren ver lo que hay detrás del mercado. Pero yo lo vi, yo lo sé, y no pienso callarme.